Pues inicio. Listo. Bueno, queridos estudiantes, muy buenas noches. Nuevamente, damos inicio a nuestra segunda videoconferencia correspondiente al tema de materiales para diseño. Listo. La idea, la intención de ahorita es poder dejar claros los puntos sobre el desarrollo de las matrices que tienen que hacer en su segunda entrega o en la entrega siguiente, basados o desprendidos de la primera fase, ¿sí? De los resultados y de los muy buenos resultados que han obtenido de la primera fase. ¿Listo? Entonces, apoyados en la presentación que estamos viendo, vamos a tratar de dar solución y a tratar de unificar conceptos y unificar temas, digamos, prácticos y operativos para el desarrollo de las entregas o de sus trabajos colaborativos. Durante la entrega o durante la presentación pueden levantar la mano, pueden hacer cualquier pregunta o inquietud, igualmente generar cualquier tipo de aporte. Si no, al final la presentación es muy chiquitita, es muy cortica, va a ser muy concreta, donde la idea es que podamos, como nuestro primer encuentro, poder generar esos conceptos unificados y aclarar ese tipo de dudas. Perfecto, entonces, sin más preámbulos, damos inicio. Como ustedes han podido revisar, digamos, dentro de la dinámica de nuestro curso, de nuestra universidad, de nuestro programa, pues la idea es que gran parte del éxito de nuestros trabajos sea por parte de uno como estudiante. Yo también soy estudiante en este Profe, momento. qué Señor, pena interrumpirlo un momentico. Profe, está compartiendo pantallas que creo que la grabación, al grabarla no se está viendo nada. perfecto, listo, muchas gracias. Ok, sí, parecía que ese detallito sí estaba así, listo. Listo, muchas gracias. ¿Ya estamos viendo la pantalla? Sí, sí, señor, ahora sí. Listo, perfecto, bueno, ok, listo, muchas gracias. Sí, porque a veces se le da a uno por eso. Y pareciera que no, si a partir de la grabación se dejó de compartir, perfecto. Entonces, como tema general, tenemos las propiedades o algunas de las propiedades, digamos que como diseñadores industriales, estas son las que más necesitamos nosotros tener en cuenta a la hora, no tanto de diseñar, chicos. La idea, más que diseñar, es construir conceptos, construir incluso paradigmas, tendencias, a partir pues, de unos pretextos de diseño. ¿Sí? Pero más nosotros que diseñar objetos, utensilios, quisiera yo poder sembrarles, ¿sí? O dejar como esa semillita de que nosotros no creemos objetos, que nosotros empecemos a crear y a creer, si es posible, conceptos, ¿listo? Conceptos, tendencias, aunque es muy difícil, a veces, digamos que el mismo voz a voz, la misma facilidad que tenemos ahora frente al acceso a información, la inmediatez de la información, pues va a ser un poquito más sencillo crear esas tendencias. ¿Sí? Lo vemos con las redes sociales, con algunos, no sé, conceptos urbanos, sociales, ¿sí? Frente, no sé, al cuidado del agua, frente a al cuidado de los páramos. Si estamos ahorita, vamos a apelar y ojalá no nos cobren derechos de autor con este personaje de Frailejón, ¿cierto? Entonces vean que es muy rápido crear esa tendencia, ¿cierto? De crear un concepto. ¿Cuál es el concepto de ellos? Pues el cuidado de esa parte tan importante de la fábrica de agua, ¿cierto? De un escenario natural. Entonces, eso es a lo que nosotros tenemos que apuntarles. Y a partir de los materiales, de la identificación de materiales, podemos nosotros hacerlo. Entonces, esta información, digamos, acá es un resumen, ¿sí? Como les decía al inicio, antes de la grabación, la idea es ser muy prácticos y empezar a desarrollar nuestras matrices y ser un poquito más operativos, ¿vale? Entonces, las propiedades que ustedes están revisando o han revisado son propiedades de producción, ¿sí? Propiedades electromagnéticas, propiedades físicas, propiedades estéticas, térmicas, mecánicas y ópticas. ¿Listo? Todo esto es lo que todos los materiales tienen todas estas propiedades. ¿Sí? Hablábamos, por ejemplo, en las propiedades electromagnéticas en nuestro primer encuentro, que todos los materiales, ¿cierto? Si nos vamos a un estudio técnico disciplinar, pues todos los materiales, todas
las materias primas que nosotros encontremos o que creemos, fabriquemos, construyamos o que bien sean naturales o compuestos, pues tienen propiedades electromagnéticas, ¿sí? Eléctricas de conductividad. Comercialmente nosotros llamamos materiales aislantes, ¿cierto? Aislantes de esa energía o esa corriente eléctrica, pero en realidad no es que sean aislantes, sino que simplemente su capacidad de conducción de la energía de la corriente eléctrica pues es mala o es nula. Hablábamos del oro como el mejor, hasta el momento, uno de los mejores, si no el mejor rankeado o el mejor conductor de corriente eléctrica, ¿cierto? Y ahí hacia acá tenemos otro tipo de metales. La madera también conduce electricidad, pero es un mal conductor. Simplemente no es aislante, sino es un mal conductor. Igualmente polímeros, plásticos, cerámicos. Sí, entonces todos los materiales tienen todas las propiedades que estamos revisando y que ustedes han revisado a profundidad con el material de sus guías. Las térmicas también. Hablamos, por ejemplo, cuando tocamos, no sé, un acero inoxidable o mobiliario urbano, por ejemplo, metálico, hablamos de paraderos, ¿sí? Cuando estamos sobre el mediodía, que uno dice, el metal está muy caliente, uno toca un metal, ¿cierto? A cierta hora, a la exposición del sol y la sensación que nos da a nosotros al contacto, pues es una sensación de quemarnos, y la reacción es me quemé, está muy caliente. Y realmente lo que pasa es que nosotros tenemos ciertos niveles de tolerancia donde pues esa temperatura a la que se encuentra ese material no es que esté mucho más caliente, sino que es su temperatura normal expuesto a esas condiciones, ¿sí? Es decir, ese metal o ese mobiliario urbano metálico, bien sea aluminio, acero inoxidable, hierro, pues no es que esté mucho más caliente de lo normal, sino que simplemente es parte de su propiedad térmica, ¿sí? De almacenamiento de energía, de calor, de conductividad, que nosotros, como les digo, pues nuestra resistencia, nuestra tolerancia a esa temperatura, pues no es la ideal o no estamos diseñados para ello, pero el material no es que se caliente más, ¿cierto? Si se calentara más de sus puntos de fusión, sí, de su punto de fundición, ¿cierto? Pues ahí sí ya sería otro proceso, sería otro escenario diferente, pero vemos que sobre el mediodía, pues los metales, el mobiliario, la silla, los paraderos, los pasamanos, pues para nosotros nuestra sensación térmica es que están muy calientes, pero pues ellos siguen con su forma, con su estructura, con sus resistencias, con sus propiedades mecánicas, con sus propiedades estéticas, porque no vemos que el color le cambie mucho, o no vemos que tenga una deformidad, no vemos que esté generando torsión, tensión, esfuerzo, fatiga, ¿cierto? Entre las propiedades mecánicas. Entonces, todos los materiales tienen este tipo de propiedades. ¿Listo? Y ahorita en la parte de producción, lo queremos enlazar con su interacción con el medio ambiente, que es otra propiedad que está como por ahí incipiente, es decir, que está apenas siendo reconocida, pues podemos hablar de las propiedades o de los atributos, de los determinantes que hacen que un material sea ideal o no para aplicarlo a un diseño o a un rediseño, ¿sí? Y es lo que nosotros queremos que ustedes hagan, ¿cierto? Como retarlos o retar al estudiante de diseño industrial en este curso a que revise esas propiedades de producción, ¿cierto? Para que determine, para que sean ustedes los que propongan, ¿cierto? Si es bueno o no, si es adecuado o no, si por costo, si por forma, textura, por gusto, por practicidad, vale la pena o es el adecuado para otorgárselo a una herramienta, a un equipo. ¿Listo? Esto nosotros ya lo habíamos revisado, pero pues quise dejarlo y traerlo a colación, que fue lo que ustedes también desarrollaron. Pues les digo, creo que este ejercicio fue efectivo en nuestra primera sesión, en nuestro primer encuentro, porque así mismo pues los resultados fueron de la misma manera. ¿Listo? Fueron unos muy buenos resultados, creo que fue pues como lo suficientemente explícito y ustedes también tenían la presentación para que tuvieran ese material adicional que no está en la guía, pero pues que nosotros construimos entre todos y es lo que vamos a hacer a partir de este momento. ¿Listo? Entonces, si ustedes revisan su formato y su guía, estamos viendo acá nuestra primera matriz. ¿Listo?
¿Estamos de acuerdo? Esta es la primera matriz del ejercicio, ¿vale? Esta es la que vamos a desarrollar. Esta se refiere a los atributos, ¿cierto? Perdón, a los factores sobre la herramienta seleccionada. ¿Sí? Ahí están explícitos los títulos, están explícitos los enunciados, pero entonces digamos que estos factores son los que de pronto podían generarnos un poquito más ¿de qué? De dificultad, ¿cierto? O que nos exigía, como les decía ahorita, la idea del curso es podernos exigir, podernos retar, podernos preguntar cosas y a partir de eso, pues, desarrollar toda nuestra capacidad como diseñadores industriales. ¿Listo? Que eso es lo bonito y les comentaba, lo interesante, lo encantador de esta profesión, de este curso, de esta disciplina del diseño, ¿cierto? Lo que no hace un ingeniero pues, con todo respeto, con cariño y con la necesidad que tenemos de ellos, pero por ejemplo un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, de uno industrial, de un administrador, de un psicólogo, nosotros tenemos inscritos o implícitos todas esas herramientas también para, como les decía, poder crear y generar soluciones. ¿A partir de qué? De la observación. Entonces hay que ser muy observadores para empezar a definir esas propuestas que nosotros queremos hacer. Listo, así como el ejemplo que les copié a los grupos, así como de manera informal e informativa sobre los nuevos materiales que están creando a partir de materiales vegetales, ¿cierto? Entonces es interesante poder ver eso, ¿sí? Hay la innovación. Todo está en nuestras manos, simplemente es el tema de la observación. ¿Listo? Entonces, revisamos o aterrizamos acá en nuestra primera matriz, muchachos. ¿Listo? Nos piden identificar 5 factores sobre la herramienta, sobre la herramienta que cada grupo seleccionó. ¿Listo? Entonces, como vamos a hacer un trabajo colaborativo, entonces vamos a desarrollar cada uno de estos factores. Si tienen alguna duda, si tenían el desarrollo adelantado con alguna vía paralela, no significa, vuelvo y les digo, muchachos, y también quiero ser o quiero empezar a generar eso dentro del programa, dentro de, bueno, la escuela, que esa libertad que tenemos nosotros como diseñadores nos lleve, ¿cierto?, a discutir y a discernir pues, conceptos y puntos de vista y opiniones propias. Todo esto, mini carretazo para decirles que, pues que no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos una base, tenemos unas guías, tenemos una infografía, pero pues que sean apenas preguntas abiertas para que nosotros podamos generar esos conceptos. Entonces, si alguien tendría acá que me dice o nos comenta, profe, yo lo estaba desarrollando por este lado, la guía dice esto, nosotros lo entendemos así, lo compartimos y entre todos cuando revisemos la grabación, pues podemos complementar de mejor manera, ¿cierto? Una manera más amplia y estructurada. ¿Sí? La idea es que si lo ampliamos, lo estructuremos y quedemos todos con la misma información y viendo la misma vía. ¿Listo? Entonces, como los factores funcionales de la herramienta. ¿Listo? Yo les dejo unas preguntas o unos apartados, unas viñetas orientadoras en cada uno de los factores. Los factores que ustedes tienen que desarrollar son los que vemos en color rojito, ¿cierto? Y las preguntas orientadoras o los ítems orientadores son los que están, pues, a partir de los asteriscos de las viñetas. ¿Listo? Entonces, los factores funcionales. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta? ¿Sí? Para que nosotros podamos desarrollar esa primera columna, pues es bueno, si quieren, desarrollar estas dos preguntas, ¿cierto? O hacer en un enunciado de tipo descriptivo, es decir, un parrafito, dos parrafitos, ¿listo? O por comas, como quieran. Lo importante es que se puedan notar o dar a entender, tanto para ustedes como para nosotros como evaluadores. Hablo de nosotros porque a veces se apoya uno en compañeros, profesores también de ustedes, ¿sí? O incluso en otras disciplinas, porque somos transdisciplinares. No tanto interdisciplinares, sino transdisciplinares y multidisciplinares. Entonces, digamos que por ejercicio académico que lo alimente uno como tutor, como director, pues, por ejemplo, acá se apoya mucho uno en temas mecánicos. No sé, aprovechando esto, ya que me acordé, un pequeño paréntesis mientras ustedes revisan la,
la presentación, las preguntas para que las digieran un poquito. ¿Hay alguien acá que venga de la tecnología, alguna tecnología del SENA? Sí, señor. Sí, Nico. Sí, yo soy tecnólogo en diseño de productos industriales. Diseño de productos industriales, perfecto. Sí, es el programa que viene homologando. Listo. Sobre materiales, ¿qué materiales manejaron en esa tecnología? ¿O cómo fue el abordaje de los materiales? Pues como tal, el abordaje de los materiales fue en un inicio el conocimiento pues como de las categorías, la identificación y los grupos en los que se encontraba cada material, por ejemplo, los polímeros, las propiedades de cada material. Sí fue como un conocimiento más enrolado a eso, a la identificación de cada material. Y respecto a eso, pues aplicarlo ya finalmente a lo que era el proyecto final, pues para entrega. Pero ya eso iba, digamos que el desarrollo, lo que se iba a hacer, por ejemplo, si se iba a hacer un prototipo en la entrega final, pues eso iba derivado de la materia que se estuviera viendo en materiales. Ok, perfecto. Listo, Nico, muchas gracias. Listo, entonces digamos que acá lo que estamos haciendo es eso mismo, pero de una manera mucho más autónoma y rápida, porque acá ya va un poquito más a la aplicación. Entonces, dentro de los productos, porque pues le preguntaba a los de lo de la tecnología, porque hay un programa muy chévere que se llama diseño de elementos, se me fue, diseño de elementos para CNC, algo así creo que, se llama la tecnología, donde el tema de materiales es muy fuerte. Entonces, es un programa muy chévere, incluso yo fui estudiante de ese programa, pero pues por temas académicos y laborales no me fue posible terminarlo, pero es un programa interesante que nos complementa muy bien nuestra formación. Entonces, el tema de materiales ahí es fuerte e intenso, pues por lo que hablamos que ya es una parte más mecánica y es más, digamos, ligado al tema de producción. Nosotros, como les comentaba hace unos momentos, pues tenemos que revisar todo el tema desde la producción hasta la venta, ¿sí? Hasta la fabricación. Nosotros, como diseñadores industriales, incidimos en cada una de las etapas o procesos de un producto. Y la idea es ver los materiales ahorita como productos, ¿cierto? Porque tenemos que aplicarlo o las matrices del curso nos sugiere, nos da una hoja de ruta para aplicarlo o de verlo como un producto, ¿sí? Como un producto de diseño industrial, cómo lo creamos, dónde lo aplicamos, dónde lo conseguimos, cómo lo podemos desarrollar. Entonces, eso es insisto, lo encantador del diseño industrial, que es un área, una disciplina que ve de manera más holística, es decir, general e integral, todo lo que significa un producto, los productos y servicios, porque sobre servicios también nosotros tenemos injerencia. Listo, Nico, muchas gracias. Entonces, vemos acá los factores funcionales de nuestra herramienta. ¿Cómo funciona? Tenemos que preguntarnos eso, ¿sí? ¿Cómo funciona? Entonces, funciona por accionamiento manual, ¿sí? De las manos, por aplicación de las muñecas, ¿sí? Para quienes tengan, no sé, herramientas manuales, herramientas de corte, destornilladores, bisturís, pinzas, alicates, llaves, ¿cierto? Entonces, esa es la aplicación del cómo funciona, ¿sí? Importante, muchachos, y como recomendación general, y que como esto está grabado, ¿cierto? Y como para ir haciendo ese ejercicio, irnos acostumbrando, si queremos usar, culturizando frente a eso. Hay muchos conceptos, párrafos e información que uno consigue en Internet. Sí, estas preguntas no es malo que busquemos en Internet, que busquemos en la web y las resolvamos con esa información. ¿Sí? Es decir, yo puedo coger, y eso a veces es lo que como investigadores en la academia no hacemos y por eso se tergiversa tanto la investigación y por eso a veces
le cogemos tanta pereza porque no nos la venden de esa manera. Veamos, ¿cómo funciona un taladro? ¿Listo? Entonces nosotros podemos poner así en el buscador, ¿sí? Quiero ser muy práctico en la explicación. ¿Cómo funciona el taladro? Va a haber muchísima información, ¿cierto? Muchísima información sobre cómo funciona el taladro. Ustedes pueden copiar y pegar, ¿sí? Para hacer ese ejercicio inicial, el párrafo. Eso no está mal hecho, ¿cierto? Donde fallamos nosotros, donde cometemos el error y casi que el delito, ¿cierto? Es en no referenciar, en no usar el estilo y las normas APA, ¿sí? O sea, no está mal que nosotros no nos vamos a inventar el funcionamiento de una herramienta, pues porque eso ya está establecido, ya está determinado, estudiado, ¿sí? Pero entonces, muchachos, párrafo que tengamos así copiado, parafraseado, cuando hablamos de una parafraseado significa que hago yo como un resumen, ¿sí? A veces muchos lo intentan hacer como para que cuando uno pasa por el programa antiplagio, el trabajo de ustedes, pues como para que no quede tan evidente el plagio, pues le cambian cierta palabra, le omiten una, le ponen un sinónimo, eso está bien, ¿sí? Se convierte casi en un parafraseo, pero por favor, remitir la fuente, ¿sí? Citar, ¿sí? Hablamos de citar. ¿Por qué les hablo de esto? Porque pues como diseñadores nosotros tenemos una responsabilidad frente a propiedad intelectual y a propiedad industrial, ¿sí? Y somos, digamos, abanderados cuando en nuestro ejercicio de diseño, abanderados, privilegiados, priorizados frente ¿a qué? A solicitar un certificado, ¿cierto? De una patente, de una propiedad intelectual, de una propiedad industrial, como diseñadores industriales. Digamos que tenemos cierta ventaja ya con el título o con la condicionante de diseñadores industriales. Entonces, es importante que todo lo que nosotros copiemos lo referenciemos, ¿sí? Porque uno los pasa por el antiplagio y sale 90, 91, 92% de coincidencia. Vuelvo y les digo, no está mal que lo copien, pero por favor lo referencien. ¿Listo? Sí vieron lo que pasó con el caso de esta señora del Congreso, ¿no? Todo lo que se ha destapado, precisamente para eso, donde incluso nosotros como docentes, tutores, directores, pues también llevamos unas consecuencias negativas en eso. ¿Listo? Entonces, para ser claros y cerrar acá, ¿cómo funciona? Listo. No lo vamos a inventar. Si ustedes lo pueden copiar de un manual de funciones, de las páginas de los fabricantes de las herramientas, ¿cierto? Hay mucha información en las páginas de los fabricantes de Stanley, de Black & Decker, de Bosch, ¿cierto? Donde la información es de fácil acceso. Entonces, simplemente referenciar y citar la fuente donde lo sacamos. Entonces, esos factores funcionales es importante que nosotros reconozcamos cómo funciona la herramienta. De pronto, para las herramientas manuales que no son eléctricas o que no son ni eléctricas ni neumáticas, ni hidráulicas y que no tienen una fuente de alimentación de poder determinada, sino que su fuente de poder es la fuerza del usuario directamente, si una fuerza mecánica, pues, digamos, puede ser un poquito más complicada esa descripción, ¿sí? Entonces, ¿qué accesorio, qué forma, qué material determina su funcionamiento? ¿Cierto? Entonces, para el taladro, pongámosle para el taladro, ¿qué determinaría? ¿Cuál sería ese factor funcional del taladro? ¿Ustedes cuál creen que es, muchachos? ¿Cuál se imaginan que puede ser? Un factor funcional de un taladro, ¿cuál puede ser? Se las voy a poner más fácil. ¿Qué accesorio puede funcionar como factor funcional del taladro? Pistas con esa. Las brocas, profe. Perfecto, las brocas, ¿cierto? O sea, si yo compro ¿cuál es la función del taladro? Por acá hay un mensaje en el chat, ya lo voy a revisar. Las brocas, muy bien, Daniel, gracias. David y Daniel, muy bien. Listo, entonces el taladro, ¿para qué es? Para taladrar, o sea, listo. Aquí llegó a otro paréntesis, digamos, dentro de la escuelero, dentro de lo académico. Las preguntas, vuelvo y les digo, no nos dé pena contestarlas. No son correctas ni incorrectas las respuestas. Un taladro es para taladrar. Sí, si yo taladro, entonces, ¿qué significa taladrar? Entonces, perforar, ¿cierto?
abrir huecos, ¿cierto? Abrir un agujero, acceder, ¿cierto? A un lugar, perforar, taladrar, hacer un hueco, ¿cierto? Y aplica para los taladros de mano, aplica para la historia del taladro que ustedes la tienen, ¿cierto? Entonces, de ahí ustedes ya desarrollaron gran parte o reconocieron gran parte de eso. ¿Listo? Entonces, desde un taladro manual, ¿sí? Hasta uno eléctrico, uno neumático, hasta un taladro de perforación en minería, ¿cierto? En la industria petrolera, pues está hecho para eso. ¿Sí? Pero entonces, listo. ¿Para qué funciona el taladro? ¿Para qué está hecho? Para perforar, para abrir huecos. Listo, eso la tenemos clarísimo. El manguito no tanto. Es que el mango se puede dividir en varias partes. ¿Listo? Entonces, necesito abrir el hueco, necesito perforar, ¿sí? Pero pues sin la broca como muy difícil, ¿cierto? Yo les cuento como anécdota y acá ahorita que tengo alguno de los trabajos que yo desarrollé en el pregrado, en la carrera, el taladro necesitábamos abrir o perforar cosas, ¿sí? Muy duras, materiales muy duros, polímeros que nosotros hacíamos muy duros, pero necesitábamos unos agujeros y unos orificios pasantes muy, muy pequeños, ¿sí? Del tamaño de ¿qué? De agujas. Entonces, ¿qué hacíamos? Ponerle al mandril, ¿cierto? Ponerle a la cabecita, ponerle agujas, taladrar. Entonces, no, agujas de talonar, perdón, o agujas normales. Entonces, ¿qué hacía? Que con su funcionamiento, pues la aguja, ¿sí? Ya con mañita, pues hacía esa perforación y nos daba el diámetro y la profundidad que nosotros requeríamos de acuerdo al diseño que estábamos haciendo. Pero, ¿cómo funcionaba o cuál era ese factor funcional? Pues la broca. En ese momento, ¿qué funcionaba como broca? Pues la aguja. ¿Sí? Entonces, definitivamente, la broca es ese accesorio o ese factor funcional del taladro. ¿Sí? Digamos, si es un taladro eléctrico y no tengo electricidad, pues bueno, ahí sí nada que hacer, ¿cierto? Pero pues tengo otras opciones. Si tengo tornillos pasantes o tornillos golosos, que ya con la acción de un destornillador, de un desarmador, pues puedo ir logrando mientras tanto ese objetivo que es abrir el hueco, pero funcionaría con el mismo principio, ¿cierto? Con un destornillador, un desarmador, con un tornillo goloso pasante, pues hacer esa perforación. Ese tornillo funcionaría en ese momento como broca. Eso también lo hacíamos nosotros. Descabezábamos los tornillos con serrucho, con pulidora, con sierra, cosa que no se debe hacer. ¿Sí? No les estoy contando eso. Y adaptábamos los tornillos golosos ¿cómo qué? Como brocas para poder hacer las perforaciones que nosotros queríamos. Ahora, hay otros accesorios como destornilladores en todas sus funciones de estrella, de pala, el hexagonal que se me fue ahorita la paloma, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra esa. Pala, estrella y ¿De Bristol? el Bristol. Si estaba con estoy con la marca Spice que estuviera patrocinado por Stanley. Voy a decir Stanley, sí, como los Bristol. Entonces ya son accesorios adicionales, pero pues todos son brocas, a la larga son brocas. ¿Sí? Entonces ese es el factor funcional del ¿qué? Del taladro, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería un factor funcional, por ejemplo, de un destornillador, muchachos? Un destornillador, por más sencillo que parezca, ¿cierto? También tiene varias partes. ¿Cuál sería el factor funcional de un destornillador? Mis colegas diseñadores, para ustedes. Profe, yo creo que Ajus, depende mucho de la forma, si es en estrella o si es en pala. Tal vez es. profe, sería ajustar o soltar tornillos, ¿no? Listo. Esa es como la función, ¿cierto? Es la función o para qué sirve. ¿Listo? Y está bien.
Digamos, esa podría ser la primera parte de la pregunta de la columna que estamos resolviendo, el factor funcional, apretar, armar o desarmar, porque hay partes donde se conoce el destornillador es como un desarmador, armador, desarmador. Entonces, listo, y verás, Tutor, ahí estamos bien. pues yo digo que el mango, porque si no tiene mango, pero tiene, como dice la compañera, la pala y la estría, pues no se puede utilizar. Listo, Yuleimi. Si Estefanía nos comentó algo, ¿cierto? Nos estaba comentando algo. ¿Cómo se llama esa partecita que Yuleimi nos acaba de complementar? El mango no tanto. ¿Por qué el mango no tanto? Porque nosotros, y más como diseñadores, somos recursivos y vemos, por ejemplo, esos vástagos, eso se llama vástago, ¿cierto? Esa parte metálica que es como el palito y la punta, ¿cierto? Y nosotros vemos muchos destornilladores donde el mango se rompe, pero nosotros lo seguimos usando, ¿sí? Donde lo rellenamos o nos inventamos un mango con cinta aislante, esa cinta negra de electricidad, o cinta de enmascarar, o le pegamos una pasta, o nos inventamos pegamentos y le armamos los mangos, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que más mal que bien, pero bueno, el mango no tanto. Definitivamente es lo que nos hablaba Estefanía, pero esa partecita se llama la punta, ¿sí? O sea, un destornillador con el vástago y con el mango, pero que la punta, independientemente si sea de estría, como nos dijo Yulaimis, vean que es otra forma de nombrarlo el destornillador de estrella, esa cabecita de estrella, ¿cierto? Entonces, esa cabeza o punta, ¿sí? Porque lo podemos encontrar como cabeza o punta, es el factor funcional del destornillador. ¿Listo? Y vean que es un elemento, es un producto, un utensilio, una herramienta, un objeto, un producto, como lo quieran nombrar, sí, que parece simple en su concepción y en su diseño, pero tiene una descomposición formal, ¿cierto? Y funcional importante, que es chévere que nosotros la podamos reconocer como diseñadores al momento de rediseñar o de diseñar elementos parecidos. ¿Listo? Entonces, la punta o cabeza, ¿cierto? Independientemente, sí, que sea estrella, Bristol o pala, pues es ese factor funcional del destornillador, ¿vale? Con esos dos ejemplitos. ¿Hay alguna duda o pregunta con esa columna, con ese factor funcional, compañeros? ¿Queda un poquito más claro? ¿Aclara alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda frente a ese tema? ¿Lo está desarrollando de otra manera? Seguimos con la segunda columna. Bueno, el factor simbólico, entonces, es un poco más referente frente a lo que significa la herramienta, pues a nivel ya como comercial, social, de actividad económica, depende del escenario donde se desarrolle, ¿cierto? Esto tiene que ver mucho con temas del valor de las cosas, ¿cierto? Con temas de mercadeo, como les digo. Entonces acá yo trato de resumirles ese factor simbólico, ¿sí? Muchas veces en la marca, en el color y en el rendimiento, ¿sí? Entonces nosotros nos dejamos llevar mucho por la marca, por el color de las cosas. Nosotros vemos una tipología y una teoría del color, ¿sí? Que nos sugiere o están, digamos, predeterminados, prediseñados para eso, para comunicarnos, para indicarnos, para sugerirnos, ¿cierto? O para prevenirnos de ciertas cosas. Entonces, una combinación entre amarillo y negro que significa casi siempre un uso eléctrico industrial o un uso o una prevención sobre algún peligro. Entonces, ese factor simbólico también tiene mucho que ver sobre el escenario en el que se usa el utensilio, la herramienta, ¿sí? Y vuelvo y les digo, esos son los factores de valores de las cosas. En este momento, para nosotros, un lápiz, ¿cierto? Tiene un valor impresionante, ¿sí? Como diseñadores, porque lo estamos usando, porque debemos usarlo, ¿sí? Para alguien que no esté tomando la clase en este momento, pues un lápiz no tiene ese valor, ¿sí?
Para nosotros el servicio de Internet, el servicio de la luz, pues cobra un valor importantísimo porque es lo que nos permite en este momento estar en este espacio compartiendo, ¿sí? Entonces, para alguien que no esté estudiando, que no esté trabajando, que no dependa de estos medios o de estas herramientas para estudiar o para superarse, pues un computador, el Internet o la luz simplemente no va a tener el mismo valor que tiene para nosotros en el servicio que nos está prestando. Entonces, ese valor simbólico que toman las cosas depende mucho de los escenarios, depende mucho de las funciones que nosotros estemos desarrollando frente a esos materiales y a esos objetos. ¿Sí? Entonces, vamos en materiales cerámicos, ¿cierto? Entonces, su valor simbólico es muy apreciado, ¿sí? En industrias artesanales, en chircales, para la elaboración de tejas de barro, de ladrillos, ¿cierto? De adoquines, de adobe, ¿sí? O incluso también de otros productos refractarios. Para el tema de un horno microondas, ¿sí? Para el tema de la construcción de ollas, de menajes o elementos para cocina. Entonces, ese factor simbólico tiene que ver mucho con el escenario también donde nosotros usamos esos materiales o esas herramientas. Sin embargo, acá quiero resumirle ese valor frente a la marca. Si nosotros a veces la marca nos da una garantía de funcionamiento, de calidad, de estética, ¿sí? Sobre otros utensilios, y muchas veces nosotros nos dejamos llevar como consumidores sobre esos factores simbólicos, ¿cierto? Donde sabemos, conocemos que una marca es mejor que otra, pues simplemente por la estética, por el rendimiento, por la cantidad, pues nos inclinamos por esa marca, ¿sí? Pasa mucho, ¿sí? Por ejemplo, a veces resulta odioso, pero los productos o muchos de los productos que hay en cadenas de grandes superficies, en supermercados de grandes superficies, ¿cierto? Por ejemplo, como lo que vemos ahorita con esas tiendas del hard discount o con descuentos fuertes, como el de uno, ¿sí? Uno va a otros, en el de uno que yo acá porque la acabé de ver, ¿qué objeto, qué producto varía mucho en la calidad del material? Bueno, hay muchos, pero ojalá coincidamos con esto, digamos que es para adivinarlo. Si ustedes tienen otro, pues sería interesante desarrollarlo. Hay un producto donde el material se nota la calidad del material de las que venden en estos, de uno con los que venden en otros supermercados. ¿Qué ejemplos consideran ustedes que podemos ver ahí donde pues el material no es malo, pero igual uno lo compra? ¿Qué elementos han podido identificar ustedes? ¿Qué productos? Donde el servicio es el mismo, la función es la misma, los colores son los mismos, los escenarios son los mismos, pero sí la calidad del material se nota mucho la diferencia entre unos y otros. ¿Qué productos han podido identificar ustedes? Se los voy a dejar de tarea. El ejemplo que yo tengo es el de las bolsas de basura, ¿sí? Esas bolsas de basura, el de uno, traen los mismos tamaños, traen tamaños económicos, comerciales, industriales, ¿sí? Pero el material no es que sea muy bueno, ¿cierto? Sin embargo, uno a veces prefiere, pero pues es más económico, ¿cierto? Incluso es hasta menos vistoso, si es como la textura o el acabado de esas bolsas no da tanta confianza, no genera tanta confianza, ¿cierto? Ni es tan estético su acabado frente a bolsas de basura que uno ve, incluso de los que nos venden en la calle o la que uno encuentra en otros puntos, ¿sí? Entonces, digamos que ese factor simbólico se refiere también mucho a eso, a la marca, al precio, a la textura, al color, ¿sí? Al escenario donde se usa. Entonces, a partir de esos determinantes, ustedes pueden describir ese factor funcional. Lo mismo con las marcas de las herramientas. Señora. Los pañales de uno son muy
son muy aguados, o sea, uno le tiene que cambiar al niño en la noche 3 o 4 veces el pañal porque no cumple la necesidad que tiene que cumplir. En cambio, los de Ara sí son buenos, hasta uno los puede dejar todo el día y ellos sí absorben lo que tienen que absorber. Mira, pues tú tienes niños que están usando pañal, ¿sí? Sí, yo tengo una niña. Imagínate, Entonces ya yo he entonces, probado los de uno, Justi Bueno, y ahora probé los de Ara y pues me gusta Ara mejor porque los de uno se le sale el relleno, el popó se le sale, el orín, de noche me tocaba estar cambiando la niña cada ratico. Los de uno pues aguantan, los de Justi Bueno aguantan un poquito más, pero son igual. Y los de Ara pues los he probado y me gustan, o sea, yo hasta la niña me la llevo y eso le dura más. Son parecidos a los de Winnie, los de Ara. entonces, miren, muchachos, las oportunidades de diseño que tenemos nosotros, ¿sí? Es el mismo producto, tienen la misma funcionalidad, tendrán el mismo tamaño, puede ser hasta la misma productora, ¿sí? Yo trabajé en una empresa en una empresa de productos de aseo, sí, que nosotros vemos, no voy a decir la marca, pero nosotros lo vemos y en la marca propia de ellos como empresa es carísima, ¿sí? Pero resulta que ellos son los que fabrican los productos de aseo que uno encuentra como marca Ara, como marca Éxito, como marca Jumbo, ¿sí? Que uno va y compra un detergente o un limpiador marca Éxito, ¿sí? Resulta que es el mismo jabón, ¿sí? Que es el mismo producto de esa marca, obviamente a un costo y obviamente tiene unas propiedades y un proceso de fabricación con otras características y otros estándares, pero es exactamente la misma empresa la que hace. ¿Sí? O sea, es prácticamente una empresa la que genera todos los productos de aseo que nosotros conocemos acá, ¿sí? O el 90%. Allá hay otras marcas más gringas o en otro tipo de supermercados donde se vende al por mayor, ¿sí? Donde ya puede variar un poquito más porque son importados. Pero pues se nota, digamos, la concepción de los materiales, ¿sí? Es diferente, ¿sí? El proceso de fabricación es diferente. Y pues uno ve todas esas minucias, uno como consumidor pues no se entera o no tiene por qué saber eso, pero pues digamos cuando tiene esas oportunidades en ese tipo de escenarios pues se da uno cuenta de muchas cosas y también uno identifica muchas cosas de diseño, ¿sí? Muchas necesidades y oportunidades de aplicación del diseño. ¿Listo? Eso frente a la parte del factor simbólico. ¿Listo? Ahora el factor contextual. ¿Sí? Lo que hablamos, entonces la actividad económica o los escenarios donde se usa. ¿Sí? ¿Qué determina, digamos, qué busca uno con un taladro para la casa? ¿Qué ve uno en un taladro para la casa? ¿Qué lo determina uno? O sea, ¿qué hace qué factor cree uno que hace que compre ese taladro para la casa? Para los cuadros, para el televisor. La necesidad pues como de realizar algún arreglo, tenerlo pues para, sí, como que supla esa necesidad en el momento que se necesite, tanto para un arreglo o para cualquier cosa en el perfil de lo que es un taladro, ¿no? Para que funcione. Listo, digamos que a mí, pues, alguna vez también con algunos compañeros tuvimos una empresa, una fábrica de muebles de accesorios en madera. ¿Sí? No era una carpintería porque no teníamos las herramientas, simplemente nosotros comprábamos o mandábamos maquinar ciertas partes en carpinterías y nosotros pues de osados, de emprendedores, de románticos, de soñadores, pues lo que hacíamos era armarlos. Entonces, pues usábamos muchísimos taladros de muchas formas, colores, sabores, formas, texturas, en pesos, ¿cierto? Porque el peso de la herramienta influye mucho también en la productividad. ¿Sí? Cuando uno quería hacer perforaciones, como no teníamos para un taladro de árbol, pues, digamos, un taladro un poquito más pesado, pues nos funcionaba
o trataba de acercarse a esa función, a esa necesidad. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, que el contexto de nosotros, ¿sí? El escenario, y si es para la casa, entonces uno dice, no, pues un taladro más pequeñito, no un taladro tan grande. Ahora todos ven que taladros percutores, antes no venía como con esa doble función. Entonces uno decía, no, un taladro normalito, que no necesito un percutor porque pues para la casa como para qué, ¿cierto? Tengo un martillo, tengo una maceta, o me invento con una piedra para clavar alguna puntilla. Entonces como que no veía ese contexto donde yo pudiera desarrollar o emplear un taladro percutor. Entonces, digamos que nos determina mucho, sí, la necesidad, el gusto, el tamaño, el espacio, sí. Nosotros, ahorita las viviendas cada vez son más reducidas, sí. Hay una tendencia de edificar como en países sobrepoblados como India, como China, sí, hacia arriba. Entonces, ya de manera horizontal, extendernos en casas, conjuntos, pues cada vez es más, se está volviendo cada vez más raro ese contexto. Estamos hacia arriba, entonces con el espacio se nos empieza a limitar, es así mismo entonces una herramienta, un taladro de un tamaño menor, ¿sí? Que se pueda almacenar mejor. Entonces esos factores contextuales, ¿sí? De mi necesidad, de mi espacio, de mi núcleo familiar, de mi actividad, son los que me determinan cómo puedo yo emplear o qué herramienta o qué utensilio puedo yo emplear, ¿sí? Ahorita pues hay muchas herramientas manuales, sobre todo de metalmecánica, de carpintería, digamos, sierras, sinfines, caladoras, que han tratado de reducir su tamaño a esos tamaños manuales, ¿sí? A esos tamaños donde usted compre su caladora, compre su sinfín, compre su sierra de banco, ¿sí? Prácticamente para tenerla en la mano. Entonces, esos contextos son los que hacen que yo pueda usar una herramienta, ¿cierto? O que yo deba usar una herramienta. Entonces, significa mucho esa actividad económica o ese escenario. Los escenarios pueden ser esos, ¿sí? Entonces, es un escenario donde tengo un hobby de trabajar, no sé, papel maché, entonces, o de trabajar fomio, de trabajar poliuretano, de trabajar balso, trabajar madera plástica, trabajar MDF, trabajar vidrio, que es una tendencia ahorita donde ya vemos muchas máquinas, ¿sí? Para cortar botellas y hacer vasos. Eso se volvió ya, es lo que hablábamos ahorita, ya no creamos tanto la máquina, ¿sí? Incluso hay instructivos, o usted por internet compra las partes de la máquina y usted la arma en la casa, ¿cierto? Para cortar esos vasos de las cervezas, de las botellas de cerveza, y usted queda ya con un vaso. Entonces ya es como una tendencia, se crea una tendencia, sobrevive, no sobrevive, bueno, depende de muchos factores, pero es ese contexto. Entonces ya esas máquinas, las cortadoras de icopor, ¿sí? Cortadoras para poliuretano, moldes, fábrica de moldes, impresión 3D, que también ya es mucho más fácil. Incluso hace poco de una cortadora láser no era una cortadora, una grabadora láser de un tamaño muy chiquitico. Si la busco se las copio, ¿sí? Para que le puedan echar una revisada. Entonces, esos contextos, ¿sí? Entonces, yo ya no necesito ir a un negocio donde hagan sublimación, donde hagan impresión, donde hagan diseño gráfico, donde estampen camisetas, porque yo en la casa ya lo puedo tener, ya en el contexto íntimo, domiciliario, doméstico, ya me da para poder hacer casi que cualquier cosa. Entonces, esos contextos, ese factor contextual es el que me determina yo qué herramienta sí puedo comprar, entonces, o adquirir, o tener, o usar. ¿Listo? En el factor estético, no les desactivo la pantalla completa para revisar si alguien está... Bueno, no hay nadie con la manita levantada ni nada, bueno. Listo. Entonces, en el factor estético, pues lo mismo. El color, forma, texturas, el tamaño. Sí, vamos a ponerlo acá también.
el tamaño también me puede determinar un factor estético. A veces tamaños grandes no hacen que se vea bien una cosa, o un tamaño pequeño no hace bien que se vea una cosa. Frente a un factor simbólico y estético de una herramienta, no tanto una herramienta, sino de un televisor, ¿cierto? Entonces, digamos que, o de una motocicleta, ¿cierto? Las motocicletas, entonces, por sus marcas, por sus formas, por su cilindraje, por su tamaño, pues cobran un valor simbólico mucho más alto. Entonces, que a mayor cilindraje, a mayor tamaño, a mayor ruido, a mayor... Sí, hay otras ya unas variables un poquito más banales que determinan que yo seleccione una herramienta, ¿sí? O seleccione un televisor. Entonces, por un televisor, entonces el tamaño, ¿cierto? Entre más grande, pues, digamos que uno piensa o tiene esa sensación, pues, de que funciona mejor, de que es más chévere, de que es más versátil, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ya entra el factor estético, entonces, y lo vemos en muchas partes donde, pues, el televisor es, sí, ya son paradigmas sociales donde un televisor es más grande que un cuadro, ¿sí? O que un cuadro pintado por un artista, así, o por ustedes mismos. Entonces, le estamos quitando espacio, ¿sí? A temas decorativos, digamos, como el arte, ¿sí? Para reemplazarlo por televisores o por pantallas cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, personalmente les digo que para mí sería más chévere poder tener un video bien en la casa, ¿cierto? Poder conectar y poder ver lo que yo quiera ver, una serie, una película, un documental, deportes, poderlo ver apoyado con un video, y dejo ese espacio limpio, esa pared limpia, y puedo aprovecharla, simplemente no poner nada, ¿sí? Entonces, pues digamos que son esos valores estéticos o funcionales que uno le da a las cosas, ¿listo? Entonces, el factor estético, digamos que es un poquito más fácil de resolver, porque sobre una herramienta, entonces, pues nosotros a veces, o digamos el color amarillo en herramientas manuales es un poquito más, digamos, más comercial, o tiene mayor circulación que uno azul, que uno verde, ¿sí? Que uno negro, que uno rojo, ¿cierto? Por muchas cosas. Entonces, el amarillo se ensucia más, tiene sus texturas, bueno, su color hace que uno vea que se ensucia más rápido. De pronto si sufre alguna quemadura o le cae algún producto, algún líquido, pues se nota más, entonces a uno lo alerta un poquito más, contrasta mejor, se encuentra de mejor manera, ¿cierto? Entonces hay muchos factores, digamos, físicos o propiedades físicas, como lo veíamos acá en esta, tipos de propiedades de los materiales. En este momento, físicas, las ópticas no nos aplican mucho, más que todas las físicas, sobre lo que uno hace para una herramienta, o en este caso también para un material. ¿Listo? Entonces, ese factor estético, ustedes lo pueden desarrollar. ¿Qué color? Entonces, ustedes ponen el color de la herramienta, ¿sí? No me van a dejar estas mismas preguntas, sino pues desarrollarla. Entonces, factor estético. Entonces, amarillo, no sé qué, amarillo número tal. ¿Sí? Si lo encuentran con esa especificidad técnica, sería muy chévere. Entonces, la forma, entonces tiene una forma ovalada, forma cuadrada, forma circular, cilíndrica, de toroide, ¿sí? Que permite el agarre, bueno, ¿sí? Entonces, es una textura corrugada, textura lisa, ¿sí? Textura blanda, textura sandblasteada, textura, bueno, ¿sí? Ya ustedes la van determinando. Y el tamaño, también lo pueden sacar, ¿sí? No es que sean obligatorias estas, como yo les decía, esto que vemos en el desarrollo abajo de los títulos en rojo, son preguntas orientadoras, ¿sí? Son preguntas que a uno lo aterrizan como estudiante, como dueño de su proceso, y lo invitan a proponer o generar, ¿sí? No significa que tienen que salirse o ceñirse a esa estructura, son orientadoras, son como un punto de inicio, ¿sí? Que a veces se encuentran unos trabajos donde es muy chévere, y de hecho lo he encontrado, donde a partir de lo que revisamos en la videoconferencia, pues ustedes aportaron y desarrollaron ciertos conceptos. Y lo único, repito, es lo que copian de internet, por favor, lo citan, lo referencian. ¿Listo? Les digo, no está malo. El pecado está
en no citar y en no referenciar. ¿Listo? Y el factor práctico de la herramienta, pues como les decía, un factor, el peso puede ser un factor práctico. A veces uno necesita que el objeto, la herramienta, tenga un peso que uno considere, que uno perciba como pesado, ¿cierto? O a veces como liviano. Para el taladro el peso influye mucho, pues dependiendo si la perforación es vertical hacia abajo, ¿cierto? En un eje Y, pongámoslo, pues el peso va a ser un factor muy práctico, porque pues ese peso me va a ayudar a que la operación sea mucho más rápida y más limpia. ¿Listo? La forma, pues obviamente también me va a determinar o va a ser un factor práctico, ¿sí? Porque la forma, bien sea para agarrarlo, para introducirlo en un espacio, para acomodarlo, para almacenarlo, ¿cierto? Entonces la versatilidad, sí, a veces nosotros confundimos la versatilidad, por ejemplo, con los destornilladores. Sí, a mí me encanta, el destornillador es una herramienta que ha salvado vidas y que a mí me ha salvado de muchas cosas. Y si nos encontramos, tengo un ejemplo donde con un destornillador se desarrollaron cosas muy chéveres. Con un destornillador yo arreglé una olla express en pandemia, con un solo destornillador de estrella. Entonces la versatilidad es infinita, entonces eso es un factor práctico, ¿cierto? El tamaño, la forma, el color también puede ser un factor práctico, como les digo, porque puede avisar o puede indicarnos o puede ser una señal, no sé, o de uso o de desgaste. ¿Sí? Entonces, el color incide mucho a la hora de rediseñar o de contemplarlo en el diseño de una propuesta formal, de un material o de una herramienta. ¿Sí? El almacenaje, ¿sí? Si es un elemento fácil de almacenar, que se puede guardar, doblar, plegar y que no sufra alteraciones dentro de su funcionamiento, pues lo pueden incluir. Puede ser uno solo de estos factores, ¿sí? Estudiantes queridos. El factor práctico, ustedes dicen el peso, listo. Y una descripción pequeñita de por qué el peso. Dicen, no, la forma, porque se acomoda, se deja manejar, es de fácil agarre, es de fácil almacenamiento, es de fácil instalación, ¿sí? Es de fácil acceso frente a la función que cumple. Listo, puede ser una solita, no tienen que ser todos esos factores, sí puede ser cualquiera de esos. El mantenimiento también puede ser un factor práctico, ¿sí? Vamos, para un destornillador, pues la herramienta, el mantenimiento, la limpieza, pues puede ser algo muy sencillo que uno puede hacer en casa, limpiándolo, manteniéndolo libre de desechos, de virutas, de pegamentos, de líquidos, ¿cierto? Entonces es un mantenimiento muy fácil, muy barato, muy rápido, ¿sí? Eso puede hacer que sea un factor práctico de su herramienta. ¿Sí? Pues les digo, puede ser uno solito de esos. Si ustedes les incluyen esos y más, pues perfecto, sería muy chévere porque nos da una concepción mucho más integral y más conceptual sobre el diseño del producto, de la herramienta. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, aporte, queja, reclamo sobre esta primera matriz? Quiero escucharlos, muchachos. ¿Tienen alguna otra duda frente a las otras matrices, preguntas, inquietudes? Frente a lo que ya entregaron, alguna duda o pregunta también. ¿Ya revisaron el formato? ¿Ya revisaron las matrices? ¿O hasta ahora las están revisando? Igual este espacio es para eso, ¿no? Para discutir y aterrizarnos un poquito más y hacer un poquito más fácil la entrega, mucho más operativa y aterrizada la entrega siguiente. Entonces, por eso quiero escucharlos. Profe, yo tengo una dudita respecto a, bueno, no sé, me pareció ver en la guía que decía que había que como, como modelar en un CAD la herramienta, una vaina así, ¿cierto? Algo así. Sí, sobre la parte final de la guía y sobre todo el formato, por acá también lo tengo abierto.
Dice conclusiones del ejercicio, referencias, bueno, listo. Entonces, Justificación. mi duda pues era, digamos, o sea, cuando nosotros vayamos a modelar eso, toca, por ejemplo, si el mango es de tal material, o sea, de una vez asignarlo en el programa o algo así, o... Pues no tanto así, pues si ustedes ya tienen el manejo de esa herramienta y pueden asignarlo, pues sería muy chévere, ¿sí? Este es el formato, creo que lo va a compartirlos, no sé si lo están viendo. ¿Eres esta la pregunta sobre esto? Ah, ok, no, pues no había visto el formato, pero sí era sobre el modelado. Ah, o también se puede hacer a mano alzada, ¿sí? Profe, creo que se le mutió el micrófono. ¿No? Ay, sí, bueno, menos mal porque estaba hablando mal de ustedes, no mentiras. Em, sí les cambió de color la presentación. Sí, señor, ya ahí se ve resaltado el texto. Listo, y resaltado. Entonces creo que sobre este escenario es la pregunta o es el aporte, ¿sí? Sí, señor, correcto. Entonces la guía, el curso, sí, porque esto no, vemos que acá uno está, es como, más que como director o tutor, es un facilitador. Entonces acá la guía, porque esto también es, digamos, uno tiene que responder ¿a qué? A lo que está determinado acá. Acá no se va a poner a inventar ni a estrellarlos a ustedes con cosas. Pronto lo que les digo es eso, construir más conceptos que utensilios y herramientas. ¿Sí? Digamos que ustedes tienen, es como mi aporte que quiero darles desde la experticia del diseño industrial, es eso, que ustedes piensen más como diseñadores en construir tendencias, conceptos, tendencias, más que eso. Obviamente a partir del ejercicio de los desarrollos formales de utensilios, productos o herramientas. Entonces acá nos piden eso. Y pues una representación gráfica bocetada a mano alzada o en CAD, ¿cierto? Entonces sobre esa propuesta formal que mejora la forma de la herramienta o de alguna de sus partes teniendo en cuenta el material propuesto. Entonces, por ejemplo, para el material, bueno, listo. Entonces queda como claro eso, sí que puede ser a mano o puede ser en CAD. Esa propuesta formal, esa propuesta gráfica. ¿Listo? Listo, profe, sí, gracias por la aclaración. Listo, bueno, igual eso pues está ahí dentro de la qué, pues dentro de la guía. Entonces, pues listo, bueno, ahí queda ya aclarado eso. Por ejemplo, acá nos volvemos a esta. Acá hay muchas, estamos viendo ahora la presentación, las pinzas. Sí, señor. Entonces, digamos sobre este mango, este también tiene varias partes, entonces sobre este mango ustedes pueden hacer pues la propuesta formal, ¿sí? Y de hecho, aunque estas pinzas ya están probadas, reprobadas, verificadas, pues siempre van a haber cositas sobre esto, ¿sí? Pueden ustedes, sobre este mismo mango, sobre esta misma forma, ¿sí? Entonces darle otro material, no es un material cerámico, se me ocurre a mí, o otro tipo de polímero, otro tipo de plástico, ¿sí? Pueden atribuirle una textura. Hay muchos que vienen con texturas corrugadas en estrías, en punticos, ¿sí? Donde combinan materiales, o donde simplemente le aplican la textura o le aplican el corrugado, el estriado, el lijado sobre el mismo cuerpo, sobre el mismo material, ¿sí? Para no tener que combinar ni armar. Entonces, me parece que es una propuesta mucho más económica y mucho más eficiente, ¿sí? Que sobre el mismo plástico, sobre el mismo material aislante o de agarre, ¿sí? Por ejemplo, de las pinzas, pues se trabaja en las texturas, ¿sí? Hay otras que tienen unos topes, ¿cierto? Vamos a ver si se puede. Hay unos que tienen, la primera vez que vamos a diseñar con PowerPoint. Sí,
hay unos que tienen como unos topecitos acá, ¿sí? No sé si lo están viendo ese cuadrado, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí, el nuevo material, bueno, vamos a darle un morado como para que se note, ¿sí? Que tienen como un tope ahí para que no se resbale, para que ahí quede un agarre digital con el dedo gordo, ¿cierto? Entonces va un cuerpo completo y ya va, digamos, eso le da mucho más agarre y puede que la fuerza empleada aumente, si la fuerza de la mano de la muñeca aumente. Entonces, digamos que ustedes pueden generar esas propuestas formales de esa manera, ¿sí? sobre la herramienta ya hecha, sobre la herramienta, sobre el objeto, puede ser a mano alzada. Cuando uno habla de un boceto, también habla usted ya en sus materias de técnicas de bocetación y eso, pues la idea también es que sea un poquito más explicado, ¿sí? Entonces que yo le genere un texto, ¿sí? A la propuesta, un texto donde lo explique, porque hay que revisar también nosotros para quién estamos diseñando, ¿sí? Digamos que como son elementos que quedan en una web, en una nube, en una plataforma, o sea, sabemos que casi todo lo que está en Internet es de dominio público, ¿sí? El 99% de las cosas. Entonces sería interesante que esto pudiéramos generar un repositorio, generar, no sé, como un folder, un portafolio que nos pueda servir de ejemplo para ustedes mismos y para los compañeros que vienen detrás o incluso los que están en niveles superiores. Entonces que la bocetación incluya, ¿cierto? Como algunas descripciones. Sí, puede ser a mano alzada, descripciones pequeñas. Entonces, aplicación textura por medio de puntos, por medio de estrías, por medio de, no sé, de textura aplicada con tal técnica. ¿Listo? Son descripciones chiquiticas sobre la misma herramienta. Sí, es como una sugerencia y casi petición que no pide la guía, pero pues, como les digo, como formación en diseño, sería interesante poder generar ese tipo de bocetación de esa manera. ¿Listo? Entonces, como para que quede ahí esa aclaración o esa sugerencia frente a la presentación formal. Bueno, vámonos acá porque esta presentación pues, es la que queda para ustedes. Listo, digamos que esa es como la matriz que más creería yo que nos podría haber generado algún tipo de dificultad. Ya venimos con esta matriz que es de los materiales de la herramienta seleccionada. Entonces, ¿cuáles son los materiales identificados? ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades térmicas? Entonces, inducción, fusión, fundición, ¿cierto? Las propiedades eléctricas, entonces de conductividad, de electroerosión, propiedades mecánicas de torsión, de torque, de fatiga, de tensión, de compresión, ¿sí? Me interesa mucho, digamos, muchachos, sobre las propiedades mecánicas. Digamos, como les digo, nosotros tenemos mucha injerencia, mucha relación con esto. Entonces, digamos que sobre las propiedades mecánicas sí me interesaría que sea un desarrollo, pues igual sobre todas, ¿sí? Pero sobre las mecánicas que fuéramos un poquito más asertivos, ¿cierto? Más técnicos y profundizáramos un poquito más, ¿sí? Sobre las propiedades mecánicas, porque es que como diseñadores y como fabricantes de los materiales, pues nosotros tenemos que revisar. Cuando nosotros creamos una espuma de poliuretano, ¿cierto? Entonces empezamos a revisar qué cantidades de cada uno de los dos aditivos o cada uno de los dos compuestos vamos a aplicarle, ¿sí? Si en mayor medida uno, en menor medida el otro. Cuando usamos masillas, entonces los catalizadores, cuánto tenemos que usar por cada cuánta cantidad de masillas, ¿cierto? Para ver qué propiedades nosotros podemos otorgarle a nuestros productos y pues en este caso el diseño y el desarrollo de materiales. Entonces sería como una petición así que subjetiva que sobre las propiedades mecánicas fuéramos un poquito más como más juiciosos para trabajarlas, ¿listo? Como les digo, sobre todas, pero pues sobre las mecánicas sí me gustaría poder ver un desarrollo y que se note o se evidencie un estudio más, obviamente, colaborativo y más
intenso frente a las otras. ¿Listo? Porque, pues digamos, eléctricas, pues tenemos aparatos, tenemos herramientas que nos las miden, que nos las sugieren, pero pues si yo voy a diseñar, por ejemplo, una silla en madera, ¿cierto? O en gualba, pues una propiedad eléctrica, pues sí, bueno, listo, la va a tener en cuenta. Pero pues bueno, no tanto como una propiedad de compresión, de tensión, ¿cierto? Sobre la gualba, ¿sí? Que una propiedad mecánica es mucho más importante que una eléctrica. Sería un ejercicio interesante poder darle prioridad o poder identificar cuáles son las propiedades que más tenemos que tener en cuenta dentro de un ejercicio de diseño. ¿Sí? Eso puede ser un ejercicio de un desarrollo interesante, incluso puede ser una idea de trabajo de grado interesante, ¿cierto? Poder revisar las propiedades mecánicas de un material, ¿sí? Que nosotros creemos o que nosotros queramos aplicar. Por ejemplo, las bicicletas en guadua o en madera, ¿sí? Hay empresas o hay bicicletas que las fabrican y que están, digamos, ya testeadas y permitidas para hacerse en madera, pero pues obviamente tienen todo un estudio y un desarrollo conceptual, estructural, técnico desde el diseño. Entonces, por eso digamos que insisto mucho en las propiedades mecánicas de los materiales y de los objetos. ¿Listo? Y como les digo, pues bueno, esto ustedes ya lo tienen en el OBI, ¿cierto? Va a copiarles, si ustedes ya vieron el OBI de esta segunda fase o de esta fase que estamos desarrollando. No sé, voy a ver si, diría que sí, se los acabo de copiar en el chat. Igual se los copio en el chat el enlace del OBI, de la OBI, así es el o la, en el ánimo de que cuando ustedes revisen la grabación, también puedan desde la grabación tener acceso a ese OBI que dura apenas 4 minuticos y medio, no alcanza los 4 minutos y medio, y donde amplían el tema de las propiedades de los materiales, ¿cierto? Las ópticas, las electromagnéticas, las mecánicas. Entonces, digamos que no quería que esta web fuera a eso, la repetición de la repetida, sino que fuera mucho más práctica frente al desarrollo y a lo que se quiere y se pide. ¿Listo? La elección de los materiales, listo. Entonces, el material que falla tienen que identificarlo muy bien, ser muy técnicos. Listo, ¿cuál es la propiedad que falla? Entonces, por ejemplo, en el destornillado, el material que falla, el plástico del mango, ¿sí? O el polímero del mango. Entonces, polímero PET número tal o PE, ¿cierto? Polímero tal. Entonces, ¿cuál es la posible falla? Entonces, fragmentación, fracturación, cristalización, bueno, listo. O dentro de las propiedades, entonces, baja conductividad o alta conductividad, ¿listo? Cuando, digamos, para un eléctrico, alguien que trabaja en temas eléctricos, entonces, el material que falla, polímero del mango. ¿Cuál es la propiedad elegida? Pues la propiedad eléctrica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un conductor o es un buen conductor o es un mal aislante. ¿Listo? Entonces, imagínense, pues un eléctrico que su mango le permita el no aísle o conduzca bien la electricidad, pues no va a ser una herramienta que le funcione, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Sí, entonces, puede ser en fabricación, en producción, en textura, en agarre, ¿sí? La desventaja, entonces, la durabilidad, la resistencia, la fuerza, ¿listo? Entonces, es como más ya lo que tienen ahí disponible dentro de sus infografías y dentro de sus fuentes de información. Y pues el nuevo material propuesto acá, digamos que es donde iría casi que digamos, todo lo que hicimos ahorita, todo esto, hemos demorado dentro de mi subjetividad, obviamente en amarrar lo que pide el curso y la guía, pues yo creería que hemos hecho el 10%, ¿cierto? Con todo lo que hemos venido desarrollando, vamos en un 10% del ejercicio y del propósito del curso. A partir de acá es donde empezamos a desarrollar ya ese 90% restante, ¿sí? Digamos, es como la percepción que yo tengo, no quiere decir que sea esa, ¿listo? Pero pues es como un indicador, un punto de partida que me parece como
pues no sé, apropiado dejarlo así. Si ya todo esto que vimos aquí para atrás, 10%. Aquí empezamos a aplicar y a desarrollar el 90%. Entonces, ¿cuál es el nuevo material propuesto? Entonces, el nuevo material no necesariamente tiene que ser un material inventado, desarrollado por ustedes. Si fuera así, sería genial, pero pues, si el nuevo material, entonces, no sé, hablábamos de un polímero, ¿cierto? De baja densidad. Entonces, ahora el nuevo material propuesto, polímero de alta densidad. Perfecto, aplica perfectamente para el ejercicio. Obviamente, hay que revisar, digamos que no es tanto el material que ustedes propongan, sino la defensa, la argumentación en estas tres columnas. ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad elegida para eso? ¿Listo? Entonces, mejor mecanizado, se deja mecanizar mejor. Entonces, sería una propiedad mecánica de más fácil mecanizado para la aplicación de texturas. Entonces, la ventaja, ¿cuál es? Entonces, texturas que permiten el agarre y la limpieza, ¿cierto? ¿Y cuál sería la desventaja? Entonces, pues, se desgasta en un periodo de tiempo menor, por poner así ejemplos, ¿listo? Entonces, vamos que ustedes el material acá, listo. Vamos que la verdadera evaluación estaría acá, en esa propiedad elegida de ese nuevo material, que es la justificación del por qué, con sus ventajas y desventajas, ¿listo? Entonces ahí sería casi que todo el resumen de lo que ustedes como diseñadores están teniendo la capacidad ¿qué? De generar y de proponer, ¿listo? Si alguien ya accedió al enlace de lobby, confirma si lo pueden ver, por favor. Alguien que haga el ejercicio desde el chat de la reunión. Si lo envía al lobby. Sí, profe, sí lo deja, pues me manda de una vez para descargarlo, pero sí, ahí lo está descargando. Listo, hay que tener en cuenta que tiene que ser con el correo institucional, ¿no? O sea, que estemos presentes con el correo institucional. Sí, acá también está dando a descargar. Si son 4 minuticos, no es tan difícil, lo tienen ahí. Sabemos que es otra forma de poder acceder, pero pues ustedes creo que ya lo vieron y tienen acceso en su aula, en su plataforma. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes, aportes, quejas, reclamos, sugerencias. Esto es de ustedes, muchachos. Ahora sí, por cuarta vez quiero escucharlos. Todo un poquito más claro, quedaron más dudas. Si quedaron más dudas, creo que me voy más tranquilo que con el silencio. Diga, no entendí, no, quedé más confundido, más perdido. Creo que es mejor a que digan como a que no digan nada. Bueno, ¿están seguros del silencio? Igual la grabación queda. Pueden acceder por Teams al enlace de la reunión. Ya a la grabación mejor de la reunión. Igual yo la descargo y se las copio para que les quede en la agenda del curso. Y también pues por correo interno y también a los grupos también se las trato de compartir para que tengan acceso a ella por diferentes medios. Listo, muchachos, entonces, bueno, por acá hay un mensaje nuevo. Esta herramienta no necesita firmar asistencia ni nada porque va a tener la grabación